La ciudadanía, extraída de la sociedad, y es que esta a su vez se divide en grupos, y así desglosando hasta llegar al individuo, es la es el conjunto de obligaciones morales que tiene el individuo con el Estado, el individuo con los grupos a los que pertenece y del Estado a con los grupos a los que pertenecen los individuos. Dicho esto, considero que sí son ejercicios de ciudadanía empleaban, los que aplicaban los grupos de protesta, ya que no hacían más que apelar por las obligaciones morales que se supone debería tener el Estado con ellos. Hablando sobre la situación económica, política y social del país, considero que no es la mejor. La economía está en recesión, eso leí al menos. En cuanto a la política, considero que hay mucha tensión por lo que, si bien es cierto que el presidente ha ayudado a grupos marginados, y yo considero que socialmente eso está muy bien, aún existen muchas otras formas de desigualdad social, como existe racismo, existe clasismo, existe la violencia de género, y aún con estos apoyos a los grupos marginados, eh, y a los no tan pobres también, con las becas y todo lo que ha dado, eh, sigue existiendo mucha tensión por lo que ha dejado o ha hecho el presidente, que en opinión de muchos ha hecho que la economía no, si bien tal vez no decrezca, que yo creo que sí por la recesión, porque el presidente tiene otros datos, al menos no ha crecido o impide que crezca. Entonces existe mucha tensión respecto a ese rubro. Y si bien las grandes problemáticas de México van en torno a primera vista, en torno a la economía o pues sí, más que nada la economía, o a la desigualdad social, considero que la corrupción y los paradigmas que tiene el propio mexicano son los que hacen que el país esté como esté. Si bien tal vez es una idea muy romantizada el decir que el cambio empieza con uno mismo, soy de esa idea y creo que es cierto que tenemos el país el gobierno que el pueblo merece. Si bien no hablo por mucha gente, tal vez por compañeros o por muchos mexicanos, pues existe una mayoría que es corrupta, que es violenta, que simplemente no es un buen ciudadano, que no respeta estas obligaciones morales que tiene con los grupos con los que convive. Lo ideal sería que esta problemática fuera resuelta por los mismos mexicanos, pero no se tienen las herramientas necesarias para llegar a este punto de... No todos cuentan con las herramientas para llegar a estos puntos de reflexión y poder pensar sobre si hacen bien siendo corruptos o si hacen bien siendo violentos. Ni siquiera no se es violento porque uno diga quiero ser violento. Hacen falta muchas herramientas para poder llegar a un cambio de paradigma. Y creo que obviamente le corresponde solucionar este problema al Estado. ¿Cómo? Es un tema... Es que cambiar... Es un tema muy profundo en el que pienso que debería empezar desde la educación. Desde la educación básica deberían implantar materias en las que te ayuden a llevar estos procesos de reflexión. También deberían implementar el aborto porque los grupos más violentos son los más pobres. Los más pobres son los que más se reproducen. Por algo existe en estadísticas sobre... Y los grupos más pobres son los más violentos. Y los más violentos son los más desinformados. Entonces, por algo existe una mayoría en México existe una mayoría en México que es pobre. Por ende, existe una mayoría en México que es violenta, que es desinformada y que no tiene los recursos para acceder a estas cosas. Entonces, el aborto sería una buena medida para reducir a la población pues violenta que y así de esta manera también le facilitaría al gobierno llegar a los recursos para poder, o sea, le facilitaría al gobierno tener los recursos para poder llegar a las personas que más lo necesitan en este sentido. Para terminar, ¿qué creo que yo podría hacer para atacar esta problemática que acabo de exponer? Pues simplemente apegarme a los valores que ahora creo que son los correctos, no hacer más que reflexionar y pensar en cómo puedo ser mejor ciudadano y dejarme aprender, dejarme enseñar
por otras personas y sobre todo tratar de enseñar con el ejemplo. Espero poder llegar a ser tan buena persona que pueda enseñar con el ejemplo, pero es básicamente eso. Digo, es un grano, al final es un grano, es un grano.